Bueno, ¿qué podemos decir? Estaba aquí con un par de amigos que quiero muchísimo, famosísimo. Muchas gracias por la calurosa bienvenida, estimado general. Pues un placer estar compartiendo con ustedes ideas respecto a todo lo que nos acontece y bueno, pues vamos a platicar de lo que tenemos en la mesa el día de hoy, si te parece bien. Fíjate que un amigo mío y general de la Resistencia, una persona muy importante para nosotros que nos da mucho apoyo siempre, el doctor Isaac Tame, pues él sabe mucho de bastantes temas y cuando él me dijo que quería conversar con nosotros, no dudé en tomarle la palabra. ¿Cómo estás, Isaac? Buenas noches. Hola general, buenas noches. Hola don Carlitos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar esto. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero creo que a todos hemos hecho todos una batalla importante en los últimos meses, cada quien dentro de sus posibilidades, pero en la defensa del Instituto Nacional Electoral. Nosotros, bueno, al menos Carlitos y yo, ya, pues ahora sí que ya pasamos del tostón prácticamente y nos tocó vivir todo tipo de regímenes. Nos tocó que había auténticos fraudes y que eran hechos a la luz del día. También nos tocó ver cómo hubo alternancia y cómo se tenían que comer su llanto aquellos que gobernaron por casi desde la revolución hasta la fecha. Entonces, esa situación en donde hubo una alternancia muy importante y en todo ese periodo de alternancia siempre hubo de fondo una izquierda que era muy formal y muy representativa, pero se fue desprendiendo una ala que era radical. Y así salió el López Obradorismo en aquel momento que te has de acordar, Carlitos, cuando cerraban Paseo de la Reforma y hacían un camping ahí que duraba los meses, quebrando cientos de comercios y dañando básicamente la infraestructura de la vida de una gran ciudad como la Ciudad de México. ¿Tú te acuerdas de este inicio del salvajismo obradorista? Sí, por supuesto. Y no nada más fue el único, el Paseo de la Reforma. En el 2006, si mal no recuerdo, que me corrija Isaac o tú, sino que desde mucho antes López Obrador pues buscó el camino para hacerse notar. Recordemos que en su natal Tabasco y en otros estados del sur sureste, pues era experto en provocar problemas. Recordemos el bloqueo de pozos petroleros, entre otros muchos hechos delictivos que el régimen, entre comillas, pues le permitía seguramente para hacer ver que no era tan grave la predictadura, sino que había oposición, ¿no? Pero llegó un momento en que se radicalizó, que metieron la mano gobiernos extranjeros, particularmente los de Cuba, y fue precisamente la época en la que Chávez, Hugo Chávez, el malogrado tirano venezolano, pues comenzó a Mucho tu repartir, audio, no sé si estás lejos. recordarán, la riqueza petrolera de Venezuela, mucho de ese dinero, según unas crónicas, pues le llegó a López Obrador, porque de dónde se explica que durante 14 o 20 años, pues tuviera dinero o para sostener plantones o para bloquear pozos petroleros y vivir cómodamente, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo, radicalizado este individuo al extremo y más de una década a la fecha, ocultó que su verdadera idea pues era imponer el comunismo, aunque muchos lo niegan. No, ¿cómo el comunismo? No, pues sí, sí, acabamos de ver el día de ayer, antier, a un diputado de Morena blandiendo la bandera comunista
pues en la tribuna de San Lázaro, ¿no? Ya, Bueno, solucionado. Isaac, tú eres una persona que conoce la historia. Yo platicaba con García, a quien le mando saludos, y estoy haciendo un par de programas con él ahorita. García hizo el libro de pendejadas presidenciables, donde habla de todos los presidentes que han habido desde el último virrey hasta Victoriano Huerta, y el siguiente fascículo es desde Carranza hasta López Obrador. García se daba cuenta que hasta que empezó, bueno, hasta después de la Revolución Mexicana, prácticamente la mayoría de los gobiernos terminaban en madrazos, en balazos, o en golpes de Estado, o en destierros, o en situaciones muy lamentables donde era muy raro o poco frecuente que el presidente terminara su gestión por algún motivo. La mayoría de nuestros grandes héroes como Madero, como Juárez, son personas que se les complicó terminar sus ciclos presidenciables. Pero, Isaac, el INE, el IFE en su momento, limpió la duda que pudiéramos tener en relación a la democracia. Y de esta forma fue eficiente en darle alternancia a todos los partidos. Y también le dio castigo a muchos partidos, entre ellos a Morena. Es uno de los partidos totalmente castigados por hacer trampas durante las elecciones. También le quitó el INE registro a partidos que no tenían la capacidad de mantenerlo y que solamente eran un gasto, como siempre lo fueron los partidos que eran medrosos. Históricamente, Isaac, este golpe de Estado a la democracia, ¿cómo se vislumbra en un contexto histórico? Es una canallada del Ocupa de Palacio Nacional, porque si podemos decir que hubo en México transición democrática fue precisamente gracias a que los ciudadanos, a través de un IFE primero y después un INE ciudadano, contamos los votos de las elecciones. Entonces, tratar de modificar cualquier cosa de la forma como funciona el actual INE, o tratar de ahogarlo quitándole los recursos, o tratar de meter elementos completamente sacados de la manga, como es el voto en máquinas electrónicas, lo único que está garantizando es que los ciudadanos ya no puedan contar los votos, ya no podamos contar los votos los ciudadanos, y lo único que está garantizando es el control del gobierno de las elecciones y por tanto el fraude electoral. Entonces es una canallada que quien llegó a la presidencia por la vía democrática ahora esté tratando de destruir la democracia mexicana. Me parece algo completamente inusitado, completamente despreciable, pero también, ¿qué podíamos esperar de alguien como ya saben quién? Por favor. Pues a mí me parece, si bien pudiéramos encontrar un calificativo, además de una canallada, yo pienso que es un acto cobarde y antidemocrático de López Obrador y su camarilla. Ya no digamos la reforma constitucional que no se logró, sino en este caso, pues favorecer primero al Ejecutivo, en segundo lugar a sus partidos satélite o partidos paleros, para que no pierdan el registro, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero además, pues quitarle atribuciones fundamentales, ya no al INE, sino a los ciudadanos. Es decir, regresamos, porque por supuesto es un plan B regresivo, y lo decía casualmente Leonel Godoy el día de hoy. Dice, no, pues en los años anteriores del PRI, lo que se llevaba a cabo era un control del Estado. Bueno, ¿y por qué tenemos que regresar a que sea el Estado tiránico o la voluntad de un solo individuo, que ya vimos que no está bien de la cabeza, el que determine quiénes van a ser los gobernantes, los alcaldes, etcétera? ¿Quién va a poder votar
Ahora resulta que van a poder votar desde el extranjero sin control alguno, van a poder votar en las casillas sin padrón, van a poder votar sin credencial, y no va a haber supervisión de nadie. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Estamos viendo la voluntad del presidente que quiere controlar e imponer a sus secuaces para seguir gobernando México, es decir, eternizarse en el poder. Y más allá de todos los detalles que tiene este, pues, plan B, yo lo calificaría de terrible y efectivamente de un atentado y golpe de Estado a la democracia en México, tiene características de un plan tiránico para eternizarse en el poder, él, López Obrador, y en segundo lugar, ignorar la voluntad de los ciudadanos, ignorar que somos una república federalista donde cada estado puede elegir a sus representantes, lo cual pues obviamente ya no será posible porque también quiere atribuirse la facultad de impartir justicia electoral. Entonces estamos pues ante una copia, llamémoslo así, de la democracia, entre comillas, que opera en Venezuela, donde el órgano electoral pues es el mismo presidente y unos cuantos personeros de Maduro los que llevan a cabo el proceso electoral y obviamente pues, siempre ganan. Entonces nos enfrentamos, sí, a un acto tiránico. Pues ya le diste título al programa. No recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero es un plan tiránico para perpetrarse en el poder. Y creo que ese es el título que va a quedar, porque estas personas no se avientan así a lo pendejo, ¿no? Tienen una planificación y es un billar de 3 bandas. Tiene que mover varios motores al mismo tiempo. Número 1, desbaratar a la oposición, porque es lo único que podía acabar con su plan mesiánico. ¿Cómo acabar la oposición? Pues divide y vencerás. Resulta ser que habían acordado las bancadas de distintos partidos hacer nulo su voto, no votar, ignorar ese llamado, abstención del voto. Sin embargo, el PRI votó abiertamente porque no. Entonces, se les ha reclamado al PRI el que habían llegado a un acuerdo, que habían planificado cierta forma de hacer las cosas. Y el PRI se rompió el plan por México. Por otro lado, tenemos que quién ganó en esto, o sea, porque obviamente que hubo ganadores en esto. Y según trascendido, pues este plan B de la reforma electoral de la Cámara de Diputados, que se aprobó en la madrugada del miércoles, fue la bancada del Partido Verde Ecologista de México, con Carlos Puente, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, fueron los que arrancaron de Morena esa voluntad de gestionar el plan, de aceptarlo para pasarlo al Senado a discusiones, donde también Morena es mayoría. Pero esta concerta sesión implica que las modificaciones le dé a los partidos todavía chance de hacer guardaditos de recursos públicos. Revive la figura de candidatos comunes, el traspaso de votos entre fuerzas políticas. También flexibiliza la regla para mantenerse con el registro, dando y dando. La verdad es de que hicieron una negociación y sí se sacudió muchísimo la vida democrática de México. Con estos puntos que yo les mencioné, simplemente es dar una perspectiva muy diferente a los votos que vinieron adelante. Y son los partidos satélites, como el Partido Verde, como Morena, Partido Verde y como el Partido del Trabajo, quienes generaron esta gestión.
donde están vendiéndose al mejor postor, están equilibrando por un lado, pero ganando tanto con el presidente como en las fuerzas políticas su existencia, porque están firmando que no desaparecerían si Morena tuviera una enorme cantidad de votos como se espera. Se le ha llamado Plan B. Yo no lo categorizaría como Plan B, yo lo categorizaría como un campo minado, como decir, no me dejaron hacer mi reforma, entonces voy a destruir todo. ¿Por qué? Porque el documento tiene 300 páginas. Por supuesto, ningún diputado de Morena lo leyó antes de votar a favor. Ninguno lo leyó. Votaron a ciegas. Tiene 300 páginas esta propuesta de cambios legislativos. Y hacer un análisis profundo de lo que significa va a tomar días todavía. Entonces, yo lo que he podido ver por los comentarios que han salido es que está dejando un campo minado para destrozar la democracia por todos los lugares posibles que le permita la ley, ya que no pudo cambiar la Constitución, entonces a través de la ley hacer toda la destrucción posible. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría en un momento dado que en el Senado no se aprobara. Esa sería una primera forma de salvarnos como país de esta estupidez. Y una segunda forma sería la Suprema Corte, pero yo la verdad es que no confío en esta Suprema Corte, y menos con el enano mental que está dirigiendo la Suprema Corte y que la tiene convertida en una tremenda corte. Sí, yo pienso en ese sentido que definitivamente tiene que haber una apertura por parte de los senadores, que por cierto ya pospusieron para enero la revisión y la probable aprobación o rechazo del plan B propuesto por este individuo. Creo que es tiempo de pensar en México. Creo que es tiempo de pensar en la democracia. Desgraciadamente, en la votación anterior, la de la Guardia Nacional, la de la militarización, pues vimos claramente cómo algunos senadores priistas pues se plegaron a las políticas y propuestas de la Presidencia de la República. Esperemos que este no sea el caso. Y hay dos elementos que yo pudiera considerar que pudieran persuadir a los senadores de votar en contra. La primera es que prácticamente quedarían fuera de la actividad política, los partidos políticos, valga la redundancia, de oposición. Se acabaría pues su carrera política porque pues tendría la autoridad absoluta, los votos absolutos, el control electoral absoluto, la presidencia de la República. Entonces, pues los políticos obviamente viven de la política, y si llegaran a votarla, bueno, pues que le vayan diciendo adiós a su carrera política. El otro elemento es Monreal. Monreal, como bien sabemos, pues trae serias diferencias con Tartufo, y en ese sentido creo que puede utilizar los votos del plan B como moneda de cambio para congraciarse con el individuo de Palacio Nacional. Pero pues esperemos que reine la cordura entre los senadores y rechacen de fondo esta propuesta que en determinado momento pues va a convertir a Morena y a la presidencia de la República pues en el Politburo ruso de la ex-URSS en México, en quien tome las decisiones, ¿no? Digamos, con sus letras, en un partido comunista que decida la suerte de los mexicanos, y con su gran tirano tipo Stalin, pues tomando las decisiones en la presidencia de la República. Ojalá y no, reitero, que reine la cordura
el interés de México y, por supuesto, pues el interés de todos nosotros los mexicanos. General. Oye, pues me ganas el remate, porque yo te iba a decir exactamente ese detalle. Cuando comentaste lo de que se iba hasta enero, la discusión, es echarle un balde de agua fría al pinche cabecita de algodón. Y esa se la aplicó Monreal, porque es el líder del Senado, el líder de la bancada de Morena. Entonces, ahí sí donde estamos viendo nosotros que estaba coqueteando con que se iba a salir de Morena, que se iba a lanzar con Sí por México, que se iba a esto, que se iba a el otro, porque él está queriendo que le rueguen que contienda. Y de hecho, él ya por ahí vi una publicación de Monreal, dijo que él va a estar en las boletas de alguna forma. Entonces, es un individuo sin escrúpulos que nalguea a las secretarias y que tiene todas las ganas de generar poder, porque ha sido siempre su familia generadora de vínculos con el narco, generadora de vínculos con el crimen organizado, y tú sabes que Monreal no es ninguna blanca palomita, don Carlitos. Monreal, hay que recordar que es un político acomodaticio. Miren, me tocó por cuestiones periodísticas durante muchos años conocer las tripas del poder y cómo se movía Monreal y a qué juega. Recordemos que recientemente jugó también cartas con López Obrador, de que se iba, no se iba, de que se candidateaba o no con la alianza o con algún partido de oposición. ¿Y esto para qué? Para venderse caro. Monreal hace siempre un juego que quienes lo conocemos de tiempo y que sabemos cómo se mueve, lo que hace efectivamente dialoga con la oposición, hace determinados acuerdos, pero a fin de cuentas, con eso, pues se vende como muñeca cara, ¿no? Le cuesta más a quien quiera comprarlo, pues estipendios o cifras o puestos políticos. En alguna ocasión, y lo voy a citar, le preguntó un político, oye, pues quiero obtener la candidatura a determinada gobernatura, pero pues no me dejan. Dice Monreal, bueno, es muy fácil. Ve con el principal opositor de quienes no te dejan y haz como que ya estás de su lado. Y luego ve con el otro opositor de ese opositor y haz lo mismo, hasta que el primero pues te llame. Ese es su juego. Así se vende Monreal, no es confiable. Pues sí, no me queda dudas que va a estar en la boleta, ya sea con la oposición, lo veo difícil con Morena, pero recordemos que detrás de él, pues también está Muñoz Ledo, detrás de él también está Cuauhtémoc Cárdenas, y en ese sentido, pues recordemos que ellos no quieren jugar con López Obrador. Yo lo que avisoro, y es una especulación, que a fin de cuentas Monreal sí va a jugar por la presidencia, pero en una especie de coalición que él mismo va a confeccionar con quien le pegue la gana. Recordemos que muchos morenistas, pues en realidad no lo son monrealistas, porque Morena no es un partido, es un grupúsculo de tribus, de chile, mole y pozole, como decimos acá en mi pequeño ranchito cerril. Y entonces, pues, este señor ajonjolí de todos los moles, a fin de cuentas, pues con plan B o sin plan B, o vendiendo el plan B a quien le pague mejor y le ofrezca perspectivas
electorales presidenciales, pues con ese se va a ir y por ese lado van a votar. Entonces, literalmente la moneda nos las deja en el aire, querámoslo o no, esto va a depender desgraciadamente, de Monreal, este plan B. Yo esperaría que privara en algo la cordura en un individuo como Monreal, en el sentido de que cualquier cosa que realmente destrozara la democracia mexicana, también sería él mismo darse un balazo en el pie. En ese sentido, esperaría que fuera muy aminorada la, la bomba que está poniendo, ya saben quién, en la destrucción del INE. Sería tal vez aminorada por Monreal. Ahora, yo creo que en el esquema que han comentado ustedes dos, de que es una persona trepadora y acomodaticia, obviamente va a tratar de entregarle algo al peje lagarto. Entonces esperemos que ese algo que le entregue no sea tan dañino para México. Es terrible lo que está sucediendo, que estemos en manos de truanes y de bandidos como estos. Como decía María Victoria, vende caro tu amor, aventurera. ¿Qué podemos decir, Carlitos? Les agradezco que hagan un comentario de cierre al respecto y yo despido. Bien, pues mi esperanza es tal vez más amplia que las expectativas que hay de la reforma o del plan B en el Senado. Pienso que efectivamente lo van a votar procurando hacerle el menos daño posible al INE para que tampoco se enoje Tartufo. Creo que efectivamente van a sacar ese plan B reformado, digamos con el veneno atenuado para el INE, pero finalmente pues el daño se lo van a hacer a la democracia en México. ¿Y por qué atenuado? Porque entonces Monreal puede vestirse de héroe, puede venderse caro, no se enfrenta al tirano y queda bien tanto con Morena como con la oposición. A mí me parece un retrato casi esa manera de operar de Monreal, de lo que va a ocurrir en enero con este plan B. Yo realmente, salvo lo que ya he comentado, no tengo mayores expectativas. La verdad, yo soy mucho más pesimista que don Carlitos en este sentido. Y yo no quisiera hacer una prospectiva de qué pudiera pasar. Yo más bien estaría a la expectativa de ver qué va a suceder con todo esto. Solamente de mi parte, general. Gracias. Pues en alguno de los más de 200 programas que tenemos, yo siempre he mencionado de que hay pocas cosas que tengan una generación espontánea, que las situaciones van desarrollándose en base a tendencias estadísticas. Y si nosotros habíamos dicho desde hace algún tiempo que cuando Morena tuviera la mayoría de gobernadores y tuviera la mayoría en las cámaras, podrían al otro día comenzar a hacer cambios constitucionales de fondo. Ellos son rapaces, ellos han trastocado todas las instituciones nacionales. Cuando lo decía Kenia Gascón hace algunos programas, nosotros nos sacábamos de onda, porque decía, el comunista viene a desbaratar absolutamente todo, desde cómo funciona la escuela, los hospitales, la salud, la seguridad, todos los ámbitos de nuestra vida lo van a trastocar, lo van a destruir, para desde cero comenzar a construirlo, porque ese es el origen de cómo funciona el comunismo, cómo se puede implantar, porque el comunismo no busca implantarse para un sexenio, sino busca quedarse para siempre, donde lo hagan bien. Y aquí tuvieron mucho tiempo para planear, para planificar, para desarrollar, y ahora tenemos nosotros un golpe de Estado, un golpe a la razón, y tenemos ya que la forma en que estaba establecida la democracia representativa
se modifica sustancialmente en su operatividad, en caso que el Senado lo apruebe. Pero, como empecé diciendo, si tiene la mayoría en el Senado, la mayoría en los estados, Carlitos decía, pues cada estado va a perder la capacidad de tener su instituto electoral y de regir sus propias elecciones municipales, de cabildos y de todo, hasta de los ayuntamientos. Pues sí, estos diputados que no leyeron el papel, porque no quiero sonar clasista, pero la mayoría de los diputados de Morena son personas amas de casa, líderes de mercados, maestras que son líderes sindicales, hay prostitutas también, hay gente transvesti, hay gente que son escritores o que son grillos políticos, pero está muy abaratada, ¿no? Es la máxima de Aristóteles de que el desentenderse de la política nos traería como consecuencias ser gobernados por las peores gentes, y esto es lo que está pasando, la oclocracia. Esa muchedumbre que nos gobierna es la que toma las decisiones sin leer, dañando instituciones que costaron vidas y que costaron años. Ya se cargaron a la salud, ya se cargaron a la educación, la seguridad pública es una jodidera en México. En estados como Zacatecas, como Guanajuato, pues no puedes salir, no puedes mandar a tus hijos a la tienda, ¿no? Entonces, dense cuenta del tamaño de problema que vivimos. Ya retiraron la posibilidad de poner nacimientos navideños, y en general le están partiendo su madre a la esencia de México, porque el socialismo, el comunismo intentan desbaratar todo para arrancar de cero. Les agradezco mucho su participación a don Carlitos Slim, que yo por ahí escuché que está preparando su candidatura a la presidencia de la próxima contienda nacional, y al querido Isaac Tame, que les recomiendo que vean el programa de Shackleton, La lucha por lo imposible, que voy a dejar aquí arribita, aquí en esta parte. Y también tenemos el programa del Art Deco, que es mi programa favorito. Quiero mandar un saludo a Marí y a Traviesita, a Soralem, a cada uno de los personas, de las más de 60 personas que todos los días rezan el rosario en la XRS y que rezan a las 3 le rezan a la Divina Misericordia. Una serie de oraciones que piden la paz de México y la salud de muchas personas, el trabajo de muchas otras. También le quiero mandar saludos a Jesús Porras y a Walter Gurú Deportes, que llevan todos los podcasts del XRS junto con Self Action. Les agradezco mucho. Esto fue La Resistencia, y cuídense porque la resistencia está en sus manos. Gracias.